Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y los del Medio Oriente, como de costumbre, son noticia permanente, en desarrollo, y no todas felices. Pero noticias al fin son parte de nuestro trabajo, y hoy queríamos dar una opción testimonial a una destacada colega, Hindu Anderi, aquí en pantalla, periodista graduada en la Universidad Central de Venezuela, activista política estudiantil de izquierda, libre pensadora, ella se define así, reportera siempre, como todos los periodistas, trabajó en prensa escrita venezolana de circulación nacional, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, coordinadora del Foro Itinerante de Participación Popular, vanguardia en la solidaridad con Palestina en los años del comandante presidente Hugo Chávez, desde el cual se contribuyó a que la República Bolivariana de Venezuela haya abierto aquí las relaciones a fondo y que se abriera aquí una embajada de Palestina, ¿no? Defensora de los derechos humanos del pueblo palestino, participó en el Tribunal Ético contra la ocupación de Palestina en Argentina y con carácter de presidenta. Fundadora de los programas Dando y Dando y Canal Abierto en Venezolana de Televisión, nuestro canal, productora y conductora de programas de Radio Nacional de Venezuela, donde yo, que sigo siendo un fanático de la radio, suelo escucharla y con asiduidad. Bienvenida, Hindu. Gracias, profesor. El tema palestino nunca tiene un cierre todavía, ¿no? Sí. Y seguimos respirando por todas las heridas. ¿Cuál es la situación actual y qué te trae a nuestra querida, contaminada y única como mensajera de esto, del Medio Oriente, y a este estudio donde siempre eres bienvenida? Bueno, profesor, muchas gracias. Un honor y un compromiso estar aquí con usted en este espacio que, además de verlo muchísima gente, también ha traído aquí a personas que nos han iluminado, que nos han mostrado la realidad actual, ¿no? de nuestro país y del planeta específicamente. Me trae aquí la coyuntura internacional, ¿no? que estamos viviendo. Me trae aquí la situación que vive nuestro país, la región, en materia de injerencia, ¿no? de esa nueva injerencia, ¿no? con un nuevo gobierno en Estados Unidos. Y por supuesto el tema de la solidaridad, que es permanente, porque la solidaridad de alguna manera es una expresión de una forma de vida. La solidaridad es vivir en solidaridad, ¿no? La solidaridad no es una excusa para hacer caridad, ¿no? La solidaridad tiene que ser una forma de vida permanente, debe serlo, sobre todo en la realidad mundial, ¿no? Cuando hay pueblos que todavía luchan por independizarse, por tener soberanía, por poder definir su destino y por también desalambrar, ¿no? o desalambrarse de invasiones, ¿no? de colonización permanente. Y por supuesto la realidad actual que me trae aquí tiene que ver con un tema que a nosotros nos compete mucho, que es como desde los medios de comunicación o desde los medios de información se define política actualmente, ¿no? Como han servido de alguna manera para unas especies de salones ovales, ¿no? Los medios de comunicación para, invadir países, para amenazar países, para atentar contra los intereses de los pueblos. Yo recuerdo años atrás cuando yo decía, se nos viene un mundo interconectado vía satélite, van a venir los satélites de uso civil, Internet, que era un secreto militar, estará al alcance de todos, significa que debe haber algo mejor que ya no sabemos qué es. Y entonces va a haber dos teatros de operaciones, ¿no? Llámese crisis política, intervención, invasión, guerra, y la realidad en los medios. Es decir, una realidad real y una realidad virtual, que a veces Sí. es el segundo campo de batalla, ¿no? Nuestras neuronas, ¿no? Sigue habiendo la guerra de tercera generación, que es esa guerra que conocemos, ¿no? de invasión, que está sufriendo ahora el pueblo de Siria, por ejemplo, ¿no? Lo que sufrió el pueblo de Libia, lo que ha sufrido el pueblo de Irak, ¿no?
esa tercera generación, esa guerra de tercera generación que nació prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero hay, como usted dice, una guerra paralela, ¿no? Para mí no es una guerra de cuarta generación, sino es una guerra paralela, ¿no? Ha habido avances en lo tecnológico y asimismo también ha habido avances en esa guerra que se libra en ese campo de batalla que lamentablemente o afortunadamente no ataca solo lo físico. Es decir, nosotros, la humanidad conoció a las guerras como aquella canción que decía Mambrú se fue a la guerra, ¿no? Porque el hombre se iba a la guerra, iba a pelear en la guerra y abandonaba a su familia, abandonaba a su gente, y el campo de batalla era allá. Quienes venían heridos eran los hombres que iban a la guerra, ¿no? Después ya en la Segunda Guerra Mundial nosotros vimos cómo el campo de batalla era el espacio de los civiles, ¿no? Y vimos afectarse a civiles, pueblos enteros, ¿no? Países enteros. Pero esta guerra paralela para mí, que es la guerra que se libra en el campo de batalla de la mente, del ser humano, de la conciencia y de la identidad, profesor. Que no solamente se ataca la conciencia, se ataca la identidad para borrar esa identidad, esos orígenes, ¿no? De tu corazón, de tu sangre. Y es la mente, a través de ese mensaje, los medios de información o de comunicación, hoy en día son esa plataforma militar de la cual usted conoce mucho, porque usted conoce mucho el tema militar, plataforma militar desde donde se lanzan proyectiles letales, ¿no? Que afectan la coyunturalmente a los pueblos, pero que también afectan generacionalmente, que nos están afectando generacionalmente. Porque desde los medios no solamente se ataca para un evento en particular localizado, actual, sino que desde los medios nos van preparando, ¿no? Para en años siguientes, para que nuestras generaciones acepten la invasión, para que nuestras generaciones le den gracias a los invasores y los llamen. En la región, en Europa, lo vimos también en los Balcanes, pero también lo vimos aquí en Venezuela en el año 2002, cómo la gente llamaba a la invasión, es decir, cómo se marchaba con la bandera de Estados Unidos en lugar de marchar con el tricolor venezolano, cómo se pedía en inglés ayuda a Estados Unidos, eso, fuimos testigos de eso. Y actualmente en los últimos acontecimientos también hemos visto cómo hay incluso ciudadanos y ciudadanas que llaman a invadir, a que invadan al país, llaman sin saber en realidad lo que significa la guerra, sin saber el costo material, humano que ello significa, político, pero además de eso se van del país. Es decir, llaman a la invasión, sí, pero abandonan el país, ¿no? Eso se lo debemos en gran parte a los medios, y nosotros y nosotras como periodistas tenemos una deuda. Es decir, nos sentimos de alguna manera corresponsables de que ello esté sucediendo, de que desde un oficio noble, tan noble como es el periodismo, de que un oficio que debe responder a la construcción, al apoyo, que los periodistas debemos ser unos altoparlantes del pueblo, ¿no? De las luchas del pueblo. Los medios de información, de difusión de información, deben ser puentes entre la institucionalidad, entre quienes tienen mayor poder y el pueblo que afortunadamente en países como Venezuela está cobrando conciencia de su poder, sí, pero no lo suficiente aún, ¿no? Entonces estos medios tenemos que repetir, son responsables, y quienes de alguna manera tenemos una vinculación, una relación directa con los medios de comunicación, somos también copartícipes. Sin embargo, creo que hay una crisis en el periodismo, pero también hay una crisis en otras, digamos, en otros oficios, en otras actividades, en otras profesiones. Hay una crisis moral en el mundo, ¿no? Una crisis de valores, ¿no? De valores fundamentalmente, sí. Porque vemos, por ejemplo, infraestructuras que se vienen abajo
para ahorrar material, porque el material se lo han robado, arquitectos, ingenieros, vemos abogados en el mundo que también están haciendo desastre con las leyes para beneficio de unas minorías. Es decir, es una crisis de valores que no escapa la comunicación forma parte de esa crisis. Solo que en procesos como el nuestro la hemos palpado como más directamente, nos hemos enfrentado a ella, nos ha cacheteado, como nosotros decimos, ¿no? Esa responsabilidad. Es que ahora el teatro de operaciones son las neuronas, ¿no? No basta ganar la batalla, sea económica, política o militar, sino también conquistar las mentes de la gente, y los medios de comunicación son el teatro de operaciones paralelo o alternativo a la realidad cruenta, ¿no? Sí, y además hay mucha guerra solapada que tiene consecuencias terribles para los pueblos, ¿no? Fíjese, profesor, usted que es un amante de la historia, que Bolívar lo advirtió, ¿no? Primero Miranda le dio toda la importancia a la difusión de la opinión pública, ¿no? Ya con un antecedente como fue la Revolución Francesa, con las gacettes que sirvieron para difundir pensamiento liberador, emancipador. Y Bolívar entendió que la imprenta, que era el medio de comunicación que en ese momento existía, era era un instrumento importantísimo para ganar las batallas en lo militar, en lo político, en la opinión pública. Y uno de los últimos editores del Correo del Orinoco, que fue un periódico fundado por Bolívar porque entendía la importancia de la comunicación, Luis Ramos, decía que el Correo del Orinoco había librado más batallas y hecho más prosélitos, y había librado, había sido mucho más eficiente que las propias gestas de independencia. Militares, a eso se refería. Es decir, de hecho, acá en el patio central de esta gran instalación venezolana de televisión, donde convivimos otros canales hermanos, está la frase, junto con el busto de Bolívar, dice: la prensa es la artillería del pensamiento. Así es. Una síntesis perfecta de lo que tú estás diciendo, ¿no? Y eso no ha cambiado. Ahora son medios electrónicos, tenemos satélites, estamos globalizados. No es aquel papel que llega hasta donde llega quien lo reparte. Así es. La noticia que hoy es importante estará inmediatamente del otro lado del planeta, afectando las mentes de los que haya que afectar cuando se maneja la estrategia a escala planetaria. Pero sigue siendo un axioma el concepto básico. Pero fíjense que no ha cambiado, y usted lo vivió en Irak 91. Previo a la invasión de Irak en 1991, nosotros vimos cómo desde medios de comunicación o de información norteamericanos importantes, la revista Times, por ejemplo, colocaban a Saddam Hussein, lo colocaban como el enemigo público número 1 de la humanidad, ¿no? Y luego de colocarlo de presentarlo en las portadas de esa revista y de generar toda una campaña mundial amenazándolo y, justificando lo que luego fue la invasión, la coalición que invadió Irak, que además sumió en ese país en el terror, ¿no? En el terror y en la miseria y en la desesperanza de mucha gente. Una invasión que tuvo como una especie de receso, pero que en 2001 volvió nuevamente la amenaza por parte de Bush hijo. Si no me equivoco, era Bush padre quien ordenó la invasión en el 91, y luego Bush hijo en el año 2003, luego de la declaración de la doctrina de seguridad nacional por parte de Bush, ¿no? El Bush hijo, que para no ir a Vietnam se metió en la reserva aérea, así es, piloto dominguero, y después aparecía en las plataformas de vuelo de los portaaviones, por ejemplo, cuando frente a California, portaaviones nuclear, pudo haber llegado de traje y corbata, porque con un helicóptero lo ponían del puerto en la cubierta de vuelo del portaaviones. Pero no, él quiso llegar con su braga de vuelo. La braga de vuelo del piloto dominguero de la reserva, con la cual evitó ir a Vietnam, pero decía: soy presidente de guerra. Ahora fíjese, usted disfraz absoluto. Ha nombrado un conflicto que es el conflicto de Vietnam. ¿Cuál fue la diferencia entre Vietnam e Irak? ¿No? Porque Estados Unidos fue derrotado militarmente en Vietnam, pero también fue derrotado mediáticamente
Es decir, la derrota que sufrió Estados Unidos en Vietnam tiene que ver con el manejo de la información, cómo desde la opinión pública se condenó esa actuación, esa guerra de Estados Unidos contra el pueblo de Vietnam. Esa es una lección que Estados Unidos aprendió. Duramente, porque la retaguardia se le volvió en contra y fue una crisis ética y moral a nivel nacional. Entonces, en el año 2091... Estados Unidos utiliza otra táctica para cubrir la información. Una táctica diferente también a la que digamos, o una forma de cubrir la información distinta a la de las guerras en Centroamérica, donde el reportero podía directamente ver lo que estaba ocurriendo y difundir. Usted, como todos nosotros, fuimos testigos del asesinato de un periodista en pleno campo, cubriendo la información, ¿no? La diferencia está en que en el año 91 Estados Unidos dijo, no, nosotros no vamos a permitir que los periodistas tengan un acceso directo a la información, y construyeron un gran búnker, ¿recuerda? Con aire acondicionado, con todos los accesorios, desde refrescos a otras cositas. Así es. Y ustedes les vamos a contar qué pasó en el frente, ¿no? Ustedes sigan cobrando la pensión extra, el pago extra como corresponsal de guerra por riesgo. Eso no se decía, pero estaba clarísimo. Todo el mundo ha querido ser corresponsal de guerra alguna vez, ¿no? Pero no todos son Hemingway, ¿no? Y entonces ellos les decían, les vamos a decir lo que ocurre en el centro, ustedes aquí tienen cada uno una copia de lo que es la verdad oficial hoy, no tienen necesidad de ir a exponerse la vida allá, les daban la rueda de prensa y todos los medios en la misma línea, exactamente como tú lo acabas de plantear. Y ninguno había estado ni cerca del frente. Una especie de información destilada, porque... Sí. Le permitían al que estaba ahí en la mesa de redacción, o le ofrecían al que estaba en la mesa de redacción una información, pero ya filtrada. Ahora, eso es lo que hacen los medios de las grandes cadenas de noticias en el mundo. Es decir, la información llega directamente de los pueblos, pero hay una mesa de redacción que destila, que dice, bueno, esto no nos conviene difundir, esto sí, estas imágenes no, estas sí. Y eso luego es consumido en ese término por millones y millones de ciudadanos en el mundo, que se creen lo que los medios dicen, porque además los medios se encargaron, o nos encargamos, porque también somos parte de eso, ¿verdad?, de asumirnos como la verdad absoluta, es decir, como un templo, los medios un templo de la verdad. Ha cambiado un poco con el tema de las redes sociales, porque las redes sociales, independientemente de que yo en lo particular creo que tienen más negativo que positivo, pero gracias a las redes sociales nosotros hemos podido ver la otra versión de los hechos. Por ejemplo, en el tema de Palestina, que se nos presentaba solo y únicamente el hecho de que los palestinos terroristas, ¿no? Sí, Palestina y terrorista llegó a ser sinónimo. Exacto. Gracias también al avance de la telecomunicación, de las redes sociales, hemos visto la otra versión, y eso nos ha permitido abrir un poco más el panorama. Pero eso no significa, profesor, que no estemos todavía como esclavos de los medios en el mundo, que los pueblos no sean todavía esclavos de los medios en el mundo. Y esa es la guerra a la que usted se estaba refiriendo, ¿no? Mira, yo recuerdo ahora, entre mis numerosas experiencias, estar frente a frente, como estoy contigo, con el general Somoza en Nicaragua. General Somoza, que era graduado en West Point y que tenía viejas relaciones ya desde su padre con el poder imperial estadounidense en esa región de Centroamérica, pues tenía pagada por años, con centenares de miles de dólares, la agencia que le hacía el lobby, las relaciones públicas frente al gobierno de Estados Unidos. Y en ese momento no existía CNN, y me invitan a una rueda de prensa y tenía a la CBS, a la NBC, la ABC, Washington Post, New York Times, la crème de la crème, ¿no? Y él les decía, ¿y ustedes creen que los sandinistas son qué? Los sandinistas son esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Y ninguno iba al frente. Tenían el briefing del día, les daban la realidad, le daban las declaraciones en el búnker, como le llamaban así, al comando central de general. Y somos corresponsales de guerra, ganamos la prima extra, ¿verdad? Pero no salimos del aire acondicionado. Cuando yo me fui al norte, me salvó la Cruz Roja de Matagalpa y usaban incluso la Cessna Push-Pull que se usaba en Vietnam para pasarnos rasante a ver si nos asustábamos. Todavía no nos disparaban, ¿no? Las Cessnas de doble cola de motor tándem, una hélice adelante y otra atrás de la cabina, la de doble cola.
Y era como transcribir un poquitico lo de Vietnam allí. Y yo me fui al norte y el presidente de la Cruz Roja, al norte en Matagalpa, me dice, váyanse y tómense el primer avión. Ustedes estuvieron con Somoza, pero Somoza ya sabe que se vinieron a donde ustedes querían informar y esto se les escapa de control a él. Nosotros no podemos responder por ustedes. Vamos a poner una caravana, una ambulancia adelante, el carro de ustedes, una ambulancia atrás y lo llevamos hasta el aeropuerto. Y tómense el primer avión porque no podemos responder por ustedes. Así salimos, mi camarógrafo y yo, y luego un francotirador mata al propio director de la Cruz Roja que nos salvó, pese a que llevaba su bata blanca y la insignia roja. Yo le agradezco mucho que usted en sus programas siempre esté presente su experiencia, su anécdota, ¿no? Porque nos lleva, ¿no?, a esas experiencias que se vivieron hace muy poco, en realidad. Y que se van a repetir si nos descuidamos, ¿no? Pero fíjese que usted estaba hablando un poco del tema de cómo los encerraban, lo hacíamos referencia anteriormente, y les daban una información. Los reporteros, los periodistas en el mundo, y yo creo que en Venezuela nos acostumbramos a la vocería, ¿no? Sí. Al vocero, a la rueda de prensa, a ver qué me dice el ministro o qué me dice el director, pero no a ir al espacio, a ir al campo de batalla. Es importantísimo lo que estás diciendo, porque se vuelve burocrática la profesión. Aquí está el vocero oficial, me va a decir lo que pasa, transcribo esto, ley de menor esfuerzo, total, es la línea oficial, voy a quedar muy bien con ellos, y mi público, bueno, esto es lo que hay. Así es. El espíritu crítico, ¿dónde está? Se ha perdido, profesor, se ha perdido mucho del espíritu crítico, y no estoy hablando de una tendencia o de otra, hablo en general, ¿no? Pero fundamentalmente hablo de la gente que hace reporterismo en la calle, ¿no? Ese reporterismo que usted conoció en el diario El Nacional, ¿verdad?, que conoció, que se iba al lugar de los hechos a buscar Yo recorrí todos los cerros de Caracas cuando no entraba ni la policía. En aquel Nacional, cuando las ruedas de prensa no llegaban, no comenzaban hasta que llegaba el Nacional, ¿no? Cuando tenía prestigio ese diario, ¿no? Pero ahora no, ahora nos acostumbramos es al chisme, ¿no? Es decir, el que me va a decir fulanito, yo lo voy a escribir, yo lo digo, pero no me voy al barrio, porque en el barrio hay una realidad que se vive, que se padece también, ¿no? Pero también que se fluye, que se esperanza. Es decir, hay un barrio que sufre, pero también un barrio que construye. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ver en los medios de comunicación del Estado, los medios privados, las agencias internacionales de noticias. Es decir, que se difunda la realidad. Es muy difícil para hablar del tema de la objetividad. Yo particularmente tengo mis dudas con el tema de la objetividad. Háblanos de eso, a ver, porque tú tienes más que suficiente experiencia como para tener opinión bien fundamentada. Porque yo entiendo, profesor, que la objetividad no puede ser. El ser humano es digamos, un elemento formado religiosamente, formado culturalmente, formado profesionalmente. Y el ser humano, desde el sitio donde se ubique, va a ver la perspectiva de la vida diferente. Es decir, si yo me pongo en el lado izquierdo, aquí el camarógrafo que está al frente mío ve la realidad de una manera, y el que está a mi lado derecho la ve de una manera distinta, y usted la está viendo de una manera distinta, ¿no? Y además de eso, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes son nuestras familias? ¿Cómo es nuestro cuadro de valores? Por supuesto que yo no voy a ver ni voy a interpretar la realidad como la interpreta otro. Esa es la supuesta objetividad, ¿no? O lo que se denomina objetividad. Pero hay un tema que debería privar en los comunicadores, en el ser humano en general, pero en el comunicador que tiene una responsabilidad muy importante, que es el del dominio, la manipulación de la opinión pública. Es llevar las cosas que están allí, ponerlas en la mesa, y que el ser humano que recibe, ese receptor que está recibiendo esa información, haga su juicio de valor. Esa es mi responsabilidad. Que él vea qué es lo que está ocurriendo y defina y diga, bueno, yo creo que aquí hay que hacer esto, creo que aquí hay que mejorar lo otro, que le creo a esta gente, porque además, bueno, por su trayectoria, pero a este no le creo, en fin, que tenga criterio. Y los medios de información y comunicación deberían ser
factores de formación en ese sentido, formar a un usuario o usuaria crítico, ¿no? Para que pueda, por ejemplo, en momentos como este que estamos viviendo, evaluar con mayor sinceridad, con mayor conciencia, lo que está ocurriendo y por las razones por las cuales Venezuela, por ejemplo, en particular, se encuentra en un momento como este, donde está siendo amenazada, donde está siendo sometida económicamente, donde está siendo, quieren de alguna manera disminuirnos, ¿no? Nosotros hemos luchado contra ello, venimos desde hace 18 años luchando contra ello, ¿no? Mira, esto nos trae algo de palpitante actualidad. Trump impone nuevas y fuertes sanciones contra Venezuela. Hoy, viernes 25 de agosto, fiesta patria en Uruguay. No he podido estar hoy con la comunidad, agradezco la invitación de la encargada de negocios. El gobierno de Estados Unidos ha declarado este viernes, comillas, nuevas y fuertes sanciones financieras a lo que considera la dictadura de Venezuela. Dictadura de Venezuela, ¿no? Es decir, aquí no hay país donde haya habido más procesos electorales que aquí. Comillas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un decreto que impone nuevas y firmes sanciones financieras a la dictadura de Venezuela, cierre de comillas, ha informado la Casa Blanca a través de un comunicado. La nota recalca que las medidas punitivas han sido, comillas, cuidadosamente calibradas, cierre de comillas, para elevar la presión financiera sobre el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Las sanciones afectan al país y no solo a funcionarios o exfuncionarios venezolanos. ¿Qué te parece? Bueno, fíjese, el mundo al revés de Galeano, ¿no? Como lo decía Galeano, como lo citaba Galeano. Y felicidad a la comunidad uruguaya. Que hoy, el 25 de agosto, estamos de fiesta patria y por supuesto no olvidamos al querido Galeano, ¿no? Así es. Estados Unidos violenta derechos humanos en todo el planeta. Sí, invade, asesina, masacra, deja huérfanos a millones de niños, ¿no? Roba recursos, porque lo que pasó en Irak fue un gran robo, ¿no? Israel violenta e incumple las resoluciones de Naciones Unidas a favor del pueblo de Palestina. Hace lo que le da la gana con las resoluciones, porque Estados Unidos siempre aplica el veto a favor de ellos. Pero es Venezuela la que es la amenaza inusual y extraordinaria decretada por el señor Obama y ahora complementada por el señor Trump con estas sanciones, que por cierto, creo que, no sé si lo leyó allí ya, pero no afecta, digamos, el suministro de petróleo para Estados Unidos. Es decir, te vamos a sancionar. Te vamos a sancionar, pero yo voy a seguir comiendo de allí. Sigo necesitando tu petróleo, ¿no? Sí. Y es que ese es el centro de todo, profesor. Claro. El centro de todo es que Estados Unidos y las grandes potencias requieren de los recursos de Esto es la hipocresía a escala planetaria. Mira, avalando lo que tú dices, textual. Sin embargo, la Casa Blanca indica que la orden permite que su Departamento del Tesoro otorgue licencias para otras transacciones comerciales y humanitarias, incluido financiamiento para el tráfico mercantil, exportaciones e importaciones de petróleo y transacciones que involucren solamente a Citgo Petroleum Corporation, es decir, la petrolera Citgo, filial de la petrolera venezolana en Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha firmado un decreto que impone nuevas y firmes sanciones financieras a la dictadura de Venezuela, ha informado la Casa Blanca a través de un comunicado. ¿Qué tal? Sí. Pero el petróleo sí me sigue interesando, ¿no? Porque es la mayor reserva de petróleo y está a 4 a 5 días, mientras que la del Medio Oriente está a 45 días. Lo hemos mostrado a náuseas en el mapa, ¿no? Ahora, nosotros digamos, hemos visto cómo Estados Unidos en estos últimos años ha mostrado abiertamente, se ha como desnudado, ¿no? Porque Estados Unidos ha intentado en lo posible tratar de disimular. Guardar las apariencias. Guardar las apariencias, ¿no? Pero ha sido abiertamente, digamos, ha sido muy descarado, ¿no? Como ha ocurrido en el gobierno de Obama con el tema del decreto y ahora Trump. Obama resultó un tiotón, ¿no? Así. Y no hay manera de que eso sea recogido de otra manera por la historia.
Pero este señor, que es un multimillonario, que dijo, bueno, lo único que me falta es ser presidente, me voy a comprar una campaña, me voy a buscar los mejores asesores de propaganda y me voy a meter ahí como ejecutivo. Y después que está ahí, le gustan los honores militares, y dice, bueno, ahora quiero ser un jefe en una crisis, ¿por qué no? Un jefe que cambie la geopolítica, ¿por qué no mostrar el carácter y mover las Fuerzas Armadas? Sí, lo que ocurre es que creo que la situación y las condiciones objetivas, y ahí sí vale el término de objetividad, no son las mismas que tuvo Bush o que tuvo Reagan, ¿no? O que vivió Bush hijo. No son las mismas. Bush hijo se sacó el video aterrizando en un avión de combate como copiloto con su braga de vuelo en un portaaviones nuclear. Así es. Pero California estaba ahí, podría haber llegado, como te digo, de smoking si quería, en un helicóptero, ¿no? Pero él quería demostrar que era un piloto de guerra. Supuesto. El papá sí le tocó feo, pero él no pasó de eso, ¿no? Y se van pasando el testigo, generación tras generación, los grupos de poder. Y ahí el aparato tecnológico militar industrial, que es el que mueve más dinero, no aparece, por ejemplo, en los pensum de ciertos estudios internacionales. Yo estuve en la escuela Fletcher, la escuela de los Kennedy, y entonces íbamos, negocio de los excedentes agrícolas, Iowa, negocio de petróleo, Texas, negocios con el Pacífico, la Universidad de California. Y de repente, desde luego, la visita oficial al Parlamento y a la Casa Blanca, todo aquel champú, ¿no? Pero los dos lobbies más poderosos, el lobby pro-israelí, que es el más poderoso y uno de los más técnicos. Y enhorabuena, porque eso es legal. Si lo manejas bien, bueno, tú verás qué haces. Y el lobby del aparato tecnológico militar industrial, es decir, armamento, no figuraba en el pensum, ninguno de los dos. Eso te indica cómo lo que se quiere mostrar se muestra y lo que no se muestra. Por supuesto, el interés que ellos manifiestan. Pero yo quiero insistir, profesor, en el tema de las condiciones, es decir, de las condiciones de lo que estamos viviendo hoy en día y lo que se vivió anteriormente, porque a pesar de que efectivamente ante el desespero ellos han mostrado la careta, es decir, ante el desespero ya no disimulan, ante el desespero son mucho más descaradas las políticas de agresión, pero no somos los mismos. Es decir, no somos los mismos pueblos del año 91 o de la guerra de Vietnam, no somos los mismos. No. Tenemos otra condición, somos más conscientes, estamos más organizados, ¿no? Hay un sector, lamentablemente, de los pueblos, y hablo en general, que se ha quedado en lo representativo, ¿no? En ese mundo de la representación, represéntame, dame, en fin. Pero hay otro mundo y otros países, otros pueblos, como en el caso nuestro, que está digamos, pujando por la participación, por ser protagonista, ¿no? Y no les ha sido fácil para ellos dominarnos. Por esa razón es que ha habido toda esta serie de guerras, ¿no? Digamos, de manifestaciones de guerra, estas guerras híbridas, como bien denominan algunos de los expertos, ¿no? Nos atacan en lo económico, nos atacan en la salud, nos atacan en la seguridad, nos atacan en lo militar, nos atacan ahora internacionalmente, ¿no? Porque las condiciones no son las mismas, porque nosotros no somos los mismos pueblos. Insisto en eso. Y creo que allí es nuestra fortaleza. Y tiene que ser nuestra fortaleza allí, en vernos a la cara, al espejo y decir, no somos ese pueblecito, ese paisito, que no, como nos veían anteriormente, ¿no? Que solo se conoce por las misas y porque nos da su petróleo. No, ya no somos eso, ¿no? Ahora somos un hueso un poco más duro de roer, ¿no? Y como no pudieron meter las bases aquí, porque aquí nadie se bajó los pantalones de la soberanía y de la dignidad, como ocurrió lamentablemente en Colombia. Ahora, al mejor espíritu del traidor Santander, Colombia se ha bajado los pantalones siete veces, con 7 bases gringas, pero además ha cedido el espacio aéreo, terrestre y marítimo. Y la última, la tapa del frasco, haga lo que haga un soldado estadounidense en Colombia, como yo digo truculentamente, así le viole la hija al presidente de la República, no lo pueden someter a juicio soberano en su país, tienen que entregárselo a su comando en Estados Unidos. No en Estados Unidos, en su propia Colombia, que está instalado ahí el comando de Estados Unidos. Sí, bueno, es lamentable. Pero parece que el maldito traidor Santander sigue cabalgando, ¿no? El espíritu. ¡Qué horror! Terrible, sí. Ha sido para los pueblos de nuestra región, Colombia, un freno, ¿no?
Porque en tiempos del presidente Hugo Chávez, cuando se planteó y se impulsó a gran escala pues el tema de la integración, fue Colombia digamos, esa piedra en el Siempre zapato. pateó el tablero. Así es, siempre fue. Y lo es ahora, lamentablemente con mucha mayor fuerza, porque ha habido un avance, no podemos negarlo, ¿no?, de la derecha en el continente, que impide que esa integración sea mucho más evidente, ¿no? Aunque los pueblos están claros en la necesidad de unir voluntades, de unir fuerzas. El sentido de patria grande está acalado, nunca murió, pero lo teníamos aletargado. Sin embargo, cuando hay el momento mágico, de repente un hombre con una salud de hierro como Chávez tiene un cáncer. ¡Qué casualidad! Y entonces aparecen aquellos vendedores de la patria grande, ¿no?, volviendo por sus fueros. Yo recuerdo un correo electrónico que me mandó alguien de mucho coraje, alguna vez lo he citado, no diré nombres. Soy el doctor fulano de tal, con sus 2 apellidos y sus 2 nombres. Profesor de la cátedra tal, universidad tal, facultad de medicina, aquí en Estados Unidos, no digo la ciudad. Chávez estaba luchando por su salud. Me dice, lo que tiene Chávez puede haber sido inducido con micropartículas radioactivas de alta densidad. ¿Qué significa eso? Contaminación, por ejemplo, en la comida o en una inyección. Yo recuerdo incluso que una vez, cuando de las pocas veces que fue allá a Bogotá, le ponían un edecán y Chávez decía, bueno, será este el que me puso el gobierno, el protocolo, y le traía la comida especialmente a él. Y después él dice, bueno, ¿y quién me lo puso esto? Dice, no, nosotros creíamos que era su edecán, no es nuestro. Claro. ¿Cómo puedes aceptar semejante desfachatez cuando está en juego la seguridad de un jefe de Estado? Es totalmente posible, yo creo en eso. Yo creo en que a Chávez lo envenenaron, le inocularon la enfermedad. Pero no es el primer líder, profesor. Pasó con Gamal Abdel Nasser cuando tenía ese proyecto del panarabismo, de la Gran Nacional. Gamal Abdel Nasser, que fue una figura requete histórica, que por cierto, logró reivindicar el orgullo del pueblo árabe y la gran nación. Que por cierto tengo aquí un discurso de él en la cumbre del Cairo, de la Conferencia Internacional de Parlamentarios en el Cairo en 1970, donde él además descubre abiertamente el lobby sionista en el Medio Oriente y cómo Estados Unidos es el principal, digamos, proveedor de propaganda y de armas a Israel. Usted hablaba, profesor, de un tema bien sensible, que es el tema de Chávez. Y yo le decía, mire, a Gamal Abdel Nasser le dio un desafortunado infarto. Pero después de Gamal Abdel Nasser hubo otros líderes más adelante. Qué casualidad, profesor, que Chávez logra reunirse en el año 2001, cuando él hace esa gira para Medio Oriente, ¿verdad?, con Saddam Hussein. No porque Saddam Hussein fuera una figura simpática, ¿no? Porque se reúne con Saddam Hussein porque Chávez entendía la necesidad de generar un bloque mundial de países petroleros para poder elevar los precios del petróleo, para rescatar la OPEP y para favorecer a los pueblos. Además, la OPEP la creamos nosotros con Juan Pablo Pérez Alfonso. Así es. Se reúne también con Yasser Arafat, ¿no? Se reúne con el presidente de Libia, con Muammar Gaddafi, ¿verdad? Se reúne con él y logra también hacerle entender que era necesario un bloque del sur, de los países del sur. Él llamaba a los países del sur, no del sur de esta región, sino del sur del mundo. Y primero asesinan a Saddam Hussein, después asesinan a Yasser Arafat, después asesinan a Anwar Sadat y después asesinan a Chávez. En ese interín enferman a otros presidentes de Latinoamérica. Nosotros sabemos que el cáncer, por ejemplo, es una enfermedad fatal, se adquiere fundamentalmente por el tema de los alimentos. Es decir, la humanidad actual que se alimenta... Cierto tipo de cáncer es fatal, porque el cáncer bien tratado y a tiempo es superable. Pero resulta que a los líderes ninguno lo superó. En el caso de Chávez fue una cosa terrible, ¿no? Ellos entienden
como la muerte del líder, la muerte física, como la muerte de las ideas y del proyecto. Y probablemente en alguna ocasión haya ocurrido que los pueblos se hayan adormecido, ¿no? Pero el pueblo de Venezuela, sin haber podido vivir su despecho, su dolor, su duelo, sin haberlo podido vivir enteramente como se lo merecía, y una vez, digamos, sembrado su líder, había que lanzarse al ruedo electoral para elegir a Nicolás Maduro, que está en la presidencia de la República y que ha sido además, que es un gallardo y digno hombre que se ha mantenido firme ante todo lo que le ha ocurrido. Pues el pueblo se lanzó a ese compromiso y demostró y está demostrándole al mundo que no se va a quedar vencido, es decir, que no asume sino la victoria, que asume es la pelea, la batalla, ¿no? Pero eso no nos hace olvidar que ahí hay una responsabilidad. En algún momento se sabrá, nosotros esperamos poder saberlo, quiénes son los verdaderos responsables de la muerte del líder de la revolución bolivariana, del comandante Hugo Chávez. Eso es imprescindible. Ahora, te diré algo, yo conocí la Libia de Gaddafi. Gaddafi educado en las escuelas militares de Europa, de Occidente, y era el líder mimado, porque suponían, bueno, este va a ser útil para mantener la influencia colonial, ¿no? Resultó un gran nacionalista. La Libia de Gaddafi era muy difícil porque era un país de tribus. Así es. Y él era hijo de una tribu, pero él entendía aquello. Y lograba mantener con un estándar de vida envidiable, con todos los servicios públicos gratis, con toda la educación y las becas necesarias para desarrollar su país. Y aquel hombre mandaba con una naturalidad absoluta y era considerado el padre. Ahora, el Irak de Saddam Hussein, ¿qué eran? Chiitas al sur, sunitas al centro, que eran los de él, y kurdos al norte. Los kurdos que ahora los usan como siempre, como la pieza útil para armar guerras y conflictos, ¿no? Porque son grandes guerreros. Y estaban en santa paz. Aquel Irak funcionaba como un reloj suizo, igual que la Libia de Gaddafi. Pero claro, eran un mal ejemplo y no lo podían controlar y eran nacionalistas y desarrollaban su país. Los conocí a ambos, vi cómo funcionaban esos países en aquella época. Y mira el desastre que hay ahora. El plan maestro, ¿a favor de quién? A favor de los intereses de Estados Unidos y de la base, el aliado poderosísimo con el lobby más grande que hay, que es Israel. Grandes países, grandes economías, grandes sociedades como Irak, como Libia, como Siria, ¿no? Líbano en el año 67, 66 también fue víctima de una guerra, y luego en el año 82, o sea, 20 años después le dieron chance de recuperarse, 20 años, lo vuelven a invadir y dejan por lo menos a 60.000 familias a la intemperie, acaban con casi todo Beirut. El Líbano, que era un ejemplo, porque cada vez que uno iba a un frente de guerra en el Medio Oriente, para cargar baterías y descansarse salía hacia Había que ir allá. Y ellos atacaron a Siria, a Irak, a Libia, porque no hay posibilidad de dominar el planeta si no se dominan estos pueblos. Es decir, no hay posibilidad no solamente de tener el recurso a la mano, es que la tierra, porque hay un arraigo importante a la tierra. Es decir, eso que usted señalaba al principio del programa, ¿no? Sí. La identidad, es decir, las ideas, esa batalla que se libra en las neuronas, en la conciencia, ataca el arraigo, ataca la tierra, ataca la identidad del ser humano, a su cultura. Entonces, eso es lo que ellos han hecho. Cuando lo desconectas, se hace más maleable, ¿no? Así es. Aquí mismo estuvo el general Sharon, por ejemplo, ¿no? Estaba de embajador de Israel en ese momento, el excelentísimo señor Oliva. Y me acuerdo que termina la entrevista y le dice a él, tradúzcale. No quiso hablar en inglés. Estaba, como se ponía el rojo, tradúzcale. Yo esperaba pasar un mal rato en la BBC o en la CBS, pero no en Venezuela, y menos aquí en Caracas. Me parece que este hombre, refiriéndose a mí, sí sabe del Medio Oriente. Quiero que vaya a Israel y quiero que me visite mi granja. Me dio su tarjeta, y yo la tengo en casa, y atrás me puso su número privado. Cuando llegó allá, habían invitado a un gran evento, un debate internacional en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Me dice, sí, claro que me acuerdo de Walter, pero ahora
me tengo que ir, estaba saliendo porque se había metido en otro lío, ¿no? Estaba pateando un poco la línea oficial. Y en ese debate en la Universidad Hebrea de Jerusalén, aparece el momento que me toca hablar. Yo digo, mire, yo aclaré en Caracas que yo no venía aquí a hablar lo que ustedes quieren oír, sino a hablar nuestro punto de vista respecto a algo que nos duele, como es el tema palestino, y algo que respetamos, como es el derecho del pueblo israelí. Pero la realidad es que aquí ustedes han barrido mucho bajo la alfombra y no pueden decir que todo lo que nos dicen lo vamos a aceptar como si fuera oficial y palabra de santa, ¿no? Y por allá se levanta un joven y dice, un momento, yo quiero participar. Dice, bueno, ¿y usted qué hace aquí? ¿Cómo que hago aquí? Ustedes los viejos vinieron de Europa, de otros lugares. Yo nací aquí, yo soy un sabra. El sabra, el cactus del desierto, ¿no? Que dicen que es duro y espinoso por fuera, pero dulce y jugoso por dentro. Un poco la personalidad. Y el Señor está diciendo la verdad, el Señor de Venezuela. Ustedes los viejos son los que hacen la guerra y nosotros los jóvenes vamos a morir por culpa de ustedes. Quisiéramos vivir de otra manera. Y fíjate, la expansión, los sueños bíblicos, ¿no? Los proféticos, y siempre una guerra y una expansión. La Franja de Gaza la han vuelto una miseria, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Sí. No pueden salir a pescar más allá de 3 millas. Es insólito lo que está pasando. Una ocupación, profesor, digamos, escondida detrás de un tema religioso, ¿no? Cuando sabemos que es una limpieza étnica que se está aplicando en contra del pueblo de Palestina y que tiene, en realidad, su objetivo general está apoyado en el objetivo general de Estados Unidos, que es la expansión, ¿no? Por alguna razón sus fronteras tampoco están definidas. Es que, ¿no?, los líderes pesados de Israel dicen, la política exterior de ellos lo hacemos nosotros y ellos lo saben. No voy a citar quién lo dijo. Es que el lobby sionista en Estados Unidos es importante para el ganador de las elecciones en Estados Unidos, es decir, para quien va a la Casa Blanca. Y el lobby sionista es un movimiento internacional, efectivamente. Poderosísimo, y manejado con gran calidad. Así es. Que ha actuado, profesor, en Centroamérica, en los conflictos centroamericanos, que actuó en el sur del continente, en las dictaduras de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, de Chile, que actuó en Venezuela y que sigue actuando, porque nosotros hemos visto últimamente, ha habido pues algunas señales en Venezuela de apariciones de símbolos, de estrellas de David, en una especie de caminos para atentar expresiones en hebreo, ¿no? Así es. Y que estamos aquí, pero además, primero fueron símbolos de escritura hebrea. Qué casualidad, ¿no?, que aparecen acá. Y después aparecen textos que traducido significa estamos aquí. Y luego aparece la estrella de David. Y bueno, ¿qué está pasando? ¿Hasta dónde están metiendo la mano aquí factores que no son para nada vinculantes a nuestra realidad? Desde siempre. Aquí nunca ha habido antisemitismo. Y aquí en la sinagoga se les respeta. Por supuesto. Y aquí no hay antijudaísmo, profesor. No lo hay. Ese ha sido un chantaje para que quienes somos sensibles a la causa palestina, quienes tenemos alguna vinculación con el tema de la defensa de los derechos humanos del pueblo palestino, reculemos, ¿no? Nos sentamos, nos paralicemos, nos atemoricemos. Pero no tiene nada que ver con el tema judío. Tiene que ver con ese lobby que pretende apoyarse en la apropiación indebida de los recursos de los pueblos. Porque en Venezuela el lobby sionista también económico era importante para las causas políticas. Usted sabe muy bien la influencia en la Cuarta República era muy importante. En los partidos tradicionales, ¿verdad? Y además aportaban para las campañas y ponían además discretamente algún candidatico allí y siempre había una muy profesional gestión de la influencia económica para la campaña y diversas acciones. Un lobby discreto, ¿no? Y aquí valientemente el presidente Hugo Chávez, escuchando a las demandas del pueblo, porque el pueblo salió a la calle, porque había libertad de manifestar solidaridad, había libertad de denunciar las atrocidades que estaban ocurriendo contra el pueblo de Palestina, de Afganistán, de Irak, etcétera, rompió relaciones con Israel y digamos, asumió la necesidad de abrir una embajada de Palestina en Venezuela, cosa maravillosa. Lo hizo también Bolivia, es decir, se sentaron precedentes para el respeto al pueblo de Palestina, para el respeto a sus derechos humanos. Eso por supuesto tiene deudos, ¿no? Eso por supuesto tiene quienes le lloran.
Bueno, yo quisiera dejarte el último minuto para que cierres haciendo gala de tu profesionalismo. ¿Cuál es tu mensaje de cierre en este programa? Yo creo que hay que ver la realidad así como nos las muestra usted, ¿no? Globalmente. No podemos circunscribirnos a ver la realidad, a ver el materito y no ver el bosque, ¿no? Hay que evaluar qué es lo que está pasando en ese escenario internacional, ver cómo se están definiendo allí nuevamente el poder, asumir que Estados Unidos pretende, así como lo hizo en el 45, ¿no?, erigirse como el gran gendarme del planeta, retomar ese papel que está siendo un poco más difícil ahora, pero que solo la voluntad de los pueblos, la unidad de los pueblos, la gallardía de los pueblos puede evitar cualquier influencia negativa en lo militar. Es decir, los pueblos unidos, como bien lo dice la frase, jamás serán vencidos, y en Venezuela nos toca unirnos hoy mucho más que antes, y nos toca también unirnos los pueblos de la región y los pueblos del mundo, que estamos de alguna manera amenazados por ese reacomodo del imperialismo, ese reacomodo del capitalismo que está, digamos, dando esas patadas de ahogado porque está en una crisis que en cualquier momento lo va a llevar a su final. Bueno, agradecido por tu presencia aquí, te felicitamos nuevamente por tu larga trayectoria, no porque tengas mucha edad, sino por la intensidad que has puesto en todo lo que has hecho en el ámbito de la comunicación. Y queremos decirte que el programa está a la orden cuando quieras dar alguna de esas clarinadas que te caracterizan. Muchas gracias, profesor. Un honor y un placer estar aquí. Donde quiera que usted se encuentre de ese lado del receptor, finaliza aquí otro dossier que se origina en el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, heredero de aquel TVN5 de la Charneca, donde empezamos con el primer satélite de uso civil que llegaba a América Latina. Y desde entonces hemos seguido en esta trinchera y en algunas otras de verdad más sangrientas, pero para algo nos quiere el Señor aquí. Así que gracias por permitirnos estar allí con ustedes y esperamos que este mensaje haya sido de utilidad y genere algún debate en su interior, porque si no entendemos esto, estamos siendo objeto de la mayor manipulación mediática a escala planetaria. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.